Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en una nueva entrega de Tribuna, ahora ya sí, habiendo superado las primeras pasos de este extenso cronograma electoral que vamos a tener en Mendoza en 2023. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, muy bien. Y hoy estamos con la señora de los números, la que recurrimos todos para ver qué es lo que nos van a deparar estas elecciones. Esa es Marta Reale, directora de Reale y de la Torre Consultores. ¿Cómo estás, Marta? Hola, Cecilia, Mariano, ¿cómo están? Un placer estar acá hoy acompañándolos. Muchas gracias, Marta. Y bueno, superamos esta primera instancia de lo que decíamos, de este extenso cronograma que vamos a tener a lo largo del 2023. ¿Y qué análisis podemos hacer al respecto en términos generales? Bien, bueno, estas primeras elecciones dejaron varias aristas para analizar. En primer lugar es el porcentaje de participación. Después el alto porcentaje también de voto en blanco, anulado y demás, de esos votos anulados o recurridos. Y los resultados en sí mismos, sobre todo en algunos departamentos. Si bien en la previa se sabía, ¿no?, que los oficialismos, o por lo menos nosotros contábamos con números relacionados a que los oficialismos se iban a imponer en esos municipios y que de alguna manera validaban la estrategia, ¿no?, de los intendentes de desacoplarse, no solamente de la provincia, digamos, de desacoplar a la elección del mal humor que hay en buena parte de la sociedad y en buena parte de su electorado con el Frente de Todos a nivel nacional y provincial. Bueno, en lo personal no me sorprendieron mucho porque nosotros ya veníamos midiendo, pero sí creo que al común de la ciudadanía sorprendió la baja performance que tuvo Omar Félix, por ejemplo, en San Rafael, con un resultado muchísimo más bajo, ¿no? Creo que fue alrededor de 15 puntos menos que lo que obtuvo en el 2019. Un Frente Cambia Mendoza que hizo una gran elección también ahí en San Rafael y digamos, el alto porcentaje también en San Rafael que obtuvo el Frente Libertario de los Jubilados, ¿no? Ahí cooptándole parte del electorado al Frente de Todos, al Frente Elegí, para ser más preciso, porque acá en Mendoza el peronismo compite bajo el sello del Frente Elegí. Eso por un lado en el caso de San Rafael, si quieren después volvemos ahí a San Rafael. En el caso de San Carlos, que fue otro distrito que estuvimos explorando un poco en la previa, la verdad es que, bueno, obviamente, digamos, la ruptura de Difonso con Cambia Mendoza no fue inocua. La verdad es que Cambia Mendoza quedó a tiro, ¿no?, de incluso disputarle también ahí la comuna a Difonso, que bueno, que tiene a Difonso, digo, porque es el jefe, el referente de Encuentro por San Carlos, y bueno, y ya se veía venir también que ahí había un escenario de alto nivel de dispersión, ¿no?, con un Partido Verde pisando fuerte también en San Carlos. Y bueno, y la otra sorpresa, sin duda, que ahí sí nosotros no teníamos números en la previa porque no habíamos medido, pero la otra sorpresa fue la de Lavalle, ¿no?, con el candidato del Frente Elegí que competía contra el candidato de Rigui, ganándole la interna, ¿no? Sin ir todavía al análisis de los votos nulos y ausentes, que también al común de la ciudadanía, como vos decías, sorprendió un poco, ¿conviene analizar esta elección en primaria como los resultados de los frentes o por candidato? Porque ahí sí podemos ver un poco más de diferencia en que algunos candidatos sí sacaron mayor diferencia, o precandidatos en este caso, ahora van a ser candidatos, que el resto de las precandidaturas. Mira, a ver, por ejemplo en el 2019, si nosotros nos remontamos a esa elección, lo que observamos es que en general todos los que ganaron esas elecciones internas pudieron retener el voto en la general, ¿no? Entonces uno presume que tanto, no sé, como Félix como Freidenberg, por ejemplo, en Cambia Mendoza, es bastante probable que puedan retenerlo. Es bastante probable, digo, con los números de hoy, ¿no? Porque estamos viendo, yo vengo sosteniendo, digamos, y se lo vengo comentando a todos los colegas en on y en off, que a nivel nacional me cuesta recordar una elección con este nivel de volatilidad en el electorado que es muy impactante, ¿no? Muy impactante. Con lo cual, digo,
si tuviésemos que guiarnos por los números que tenemos actualmente, por el resultado actual y por los antecedentes, deberíamos pensar que los espacios van a conservar, digamos, mínimamente la intención o sea, el electorado de sus contrincantes internos. Y después también hay que ver, por ejemplo, en Maipú que Stevanato hizo una gran elección, ¿no? Incluso mucho mejor elección que Félix, teniendo en cuenta que además Maipú está dentro del Gran Mendoza, que es un electorado que se ha vuelto, ¿no? En el último tiempo muy refractario al peronismo en general. Entonces, realmente sorprende en ese sentido, ¿no? Ver la gran elección que hizo Stevanato. Pero bueno, habrá que ver ahora con esta cara nueva, esta nueva figura que representa Pinti Klopp, ¿no? Dentro del Frente Cambia Mendoza, bueno, cómo le va a ir también, si le va a resultar, digamos, si va a tener el camino tan allanado, ¿no? Como lo tuvo ahora para la interna, o esta novedad de un chico joven, una cara fresca, le representa también a Stevanato un desafío. Se termina convirtiendo en un fenómeno. Exactamente, esa es la parte que no sabemos aún, ¿no? No sabemos si realmente va a conservar solo ese electorado, el de Cambia Mendoza, mínimamente va a conservar, ¿no? Porque también el desafío de los que ganan las internas es retener ese caudal que obtuvieron sus contrincantes. Pero además, justamente se presenta, ¿no? Como esta novedad, ¿no? Como un chico joven que logra, digamos, ganarle a un dirigente histórico del radicalismo como es Majul. Bueno, eso siempre aporta una novedad al electorado. Entonces, incluso en un departamento como Maipú, que fue uno de los que el peronismo obtuvo, digamos, una de las mayores diferencias, también se le genera este nuevo desafío de esta figura novedosa, ¿no? Disruptiva, que significa Pinti Klopp. ¿Qué se puede desagregar con respecto al voto nulo y el ausentismo? Algunos dirigentes nos comentaban en la previa que esperaban ausentismo para las primarias, pero quizá el efecto del voto nulo también sorprendió un poco. Nosotros lo que veníamos viendo en todas las mediciones es un muy alto porcentaje de personas que se manifestaban con la intención de no votar a ninguno, ¿no? O sea, el casillero ninguno. Te interrumpo, ¿puede equipararse con el voto en blanco de la última elección legislativa? Que fue como la tercera fuerza más votada. Sí, a ver, hay dos cosas que es importante que tiene que ver un poco con eso. En primer lugar, las elecciones PASO siempre son más laxas en términos de compromiso, ¿no? Entonces, la ciudadanía, no sé, en el caso del 2021 nosotros llegamos a la conclusión, después de hacer un análisis de ese voto en blanco, que es que en muchos lugares donde habían colectoras del peronismo, muchos vecinos de esas localidades votaron a alguno de los integrantes de las colectoras, pero lo hicieron, si se quiere, a modo de favor, porque era el amigo, porque era el vecino y demás. Pero después en las elecciones generales votaron en serio, ¿no? Entonces ahí disminuyó de manera significativa el voto en blanco. Acá yo creo que hay una combinación que puede ser el voto en blanco y los votos anulados de, obviamente, voto bronca, ¿no? Que nosotros lo recogemos, ¿no? Esas manifestaciones en los estudios de opinión, un porcentaje importante de la ciudadanía enojada, sobre todo muchos que acompañaron al Frente de Todos, enojados también, ¿no? con el gobierno y con los resultados que le ha brindado su propio gobierno, al que apoyaron. Entonces ahí nosotros notamos, y por eso es tan baja también la intención de voto del peronismo a nivel provincial, que hay una parte que se manifiesta como que no votaría ninguno, y entonces presumíamos que en las elecciones iba a haber un alto nivel o un porcentaje de ausentismo más alto que en el promedio histórico, y por el otro lado también un voto, digamos, en blanco o anulado también más alto que en el promedio histórico. Y eso, bueno, incluso el gobernador Rodolfo Suárez dijo que él vinculaba más ese voto nulo al voto bronca que al desconocimiento de la boleta única que debutó en estas PASO. Sí. ¿Coincidís en esa lectura? Yo coincido, creo que lo mismo, que mayoritariamente estuvo más vinculado al voto bronca. Creo que la boleta única es un aporte sin duda a la calidad institucional y que la gente lo ha valorado, ¿no? También lo tenemos
medido en ese sentido, y que si alguno no se interiorizó sobre, digamos, el funcionamiento, también está muy relacionado con el desinterés de una parte de la ciudadanía por la política y todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque para poder determinarlo con precisión deberíamos hacer un estudio específico sobre ese voto en blanco que hubo para ver si hubo desconocimiento o voto en bronca, yo creo que hay una combinación de ambos factores y en todo caso, si hay desconocimiento, también tiene que ver con el desinterés y con el clima antipolítica que se ha impuesto en este último tiempo. Y en este clima antipolítica entraría esta situación que se dio sobre todo en los principales centros urbanos como San Rafael o Maipú, que fueron los dos departamentos en donde más ausentismo hubo, casi llegando al 40% en ambos casos. Uh-huh. Sí, sin duda. Bueno, ahí justamente los grandes conglomerados urbanos son los, más quejosos, si se quiere, de la situación económica y además porque son autónomos, ¿no? Uh-huh. Bueno, hemos visto, o por lo menos yo me he enterado de grandes movilizaciones en algunos de los departamentos donde se votaba y eso no es en esta elección, históricamente es así, es más fácil, digamos, movilizar a la ciudadanía, a sus votantes en los pueblos más chicos que en los grandes conglomerados urbanos donde la gente básicamente no se deja llevar por nada, o sea, no se sube a un auto para ir a votar, va a votar si quiere y por quien quiere, o sea, ahí la política necesita persuadirla, ¿no? Entonces, por eso se explica de alguna manera que en los grandes centros urbanos como San Rafael y Maipú, donde, insisto, los ciudadanos son mucho más autónomos, el porcentaje de ausentismo haya sido mayor. Con respecto a la decisión del desdoblamiento, más allá de una estrategia política de los intendentes que tomaron esa decisión, ¿también sirve o se puede llegar a analizar si sirve para centrar la campaña en temas locales? Porque viene pasando seguido en los últimos años, igual que a nivel provincial y a nivel nacional. Yo creo que estas elecciones demostraron o validaron la hipótesis de que cada elección tiene su propia lógica, ¿no? Nosotros vemos, y lo venimos midiendo a nivel nacional, en la provincia de Mendoza, en otras provincias vemos un peronismo realmente súper debilitado en términos de popularidad, y sin embargo, bueno, hemos visto que han podido imponerse en sus bastiones, algunos con mayor cantidad de votos, otros con menos, pero todos pudieron imponerse en un momento clave para el peronismo en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que sin duda la estrategia de los intendentes fue la correcta, hicieron una buena lectura y me imagino que de cara al 3 de septiembre, bueno, van a poner en valor mucho más las gestiones municipales, justamente teniendo en cuenta, ¿no?, que por lo menos hasta ahora los números a nivel nacional y provincial no le están sonriendo, digamos, al frente de todos al peronismo a nivel general. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Tribuna para seguir analizando y desglosando todo esto que pasó el domingo en estos 7 departamentos que decidieron desdoblar. Vení a Madras y encontrá el regalo perfecto. Tenemos las mejores promos con tarjeta. Madras, Pellegrini 174 San Rafael. Ahora CTC te ofrece el plus que estabas esperando. CTC Plus. El nuevo servicio de CTC que fusiona TV en vivo con plataformas de streaming en un solo lugar. Con CTC Plus vas a poder pausar y retroceder programas en vivo para verlos cuando quieras. Acceder a tus canales preferidos no solo desde el televisor, sino también desde tu compu, teléfono o tablet. Todos los contenidos que te gustan en un solo lugar. Entra a www.ctcplus.com.ar y conoce mucho más. CTC Plus. Disfrútalo donde y cuando quieras.
Seguimos con más tribuna para seguir analizando en esta semana post-paso. Bueno, Marta, yo me voy a detener en algo que hiciste hincapié, que fue el resultado de San Rafael y la irrupción o el tercer lugar, si se quiere, del Frente Libertario. Digo, esto que pasó puede llegar a ser como la antesala de algo que suceda en términos similares a nivel provincial. Bueno, es difícil establecerlo ahora porque este Frente de Libertarios y de los Jubilados integra, digamos, la Unión Mendocina actualmente, con lo cual, bueno, habrá que ver cuánto le aporta, digamos, a ese frente, pero sin duda en San Rafael se dio un fenómeno que nosotros venimos ya detectando también a nivel nacional, y es que justamente esa ola libertaria les está castigando también muy fuerte, contrariamente, o si se quiere, conjuntamente a lo que se pensaba, que era solo, digamos, en detrimento de Juntos por el Cambio, lo que estamos observando. Y si se quiere, San Rafael es un caso testigo, ¿no? Es el primer caso testigo a nivel nacional donde queda en evidencia que la Libertad Avanza está cooptando gran parte del electorado desencantado del peronismo, y que, bueno, ahí también tiene un poco el desafío, insisto, Omar Félix, de ver cómo reconquista ese electorado, pero no tengo hoy números, digamos, actualizados para saber si eso le puede aportar o no a Omar de Marchi, a la fórmula de Marchi Orozco, pero entiendo que al Frente Libertario en general le hubiese resultado más rentable, y sobre todo viendo los números de San Rafael, el resultado de San Rafael, ir por afuera, ¿no? Digamos, como un frente independiente. Creo que hubiesen hecho mejor negocio, y insisto, con el diario del lunes, que si hubiesen ido en un frente común, ¿no? Tan diverso como es esta Unión Mendocina. Si bien el traslado de votos no es directo, el ejemplo, como vos decías, en San Rafael es bastante claro que si no hubiera estado ese espacio, o repartido con números iguales, o todo para el sector de Cambia Mendoza, claro, o todo para el peronismo, cambiaba mucho el resultado de la elección. Sin duda, y cuando en realidad hacemos un análisis comparado del resultado del 2019 del Frente Elegí y de Cambia Mendoza en San Rafael, lo que vemos que le hizo más daño al Frente Elegí que a Cambia Mendoza, que sacó el mismo porcentaje el resultado de Cambia Mendoza fue el mismo del 2019. En cambio, en el caso del Frente Elegí ha tenido una merma importante. Podríamos identificarlo con el voto bronca, que no logró capitalizar Juntos por el Cambio, o Cambia Mendoza en este caso, y sí el Frente Libertario. De alguna manera está sucediendo un poco a nivel nacional cuando analizamos las encuestas, ¿no? Y que vemos que hay una migración de voto desencantado hacia la figura de Milei. Por eso digo que en un punto San Rafael fue en ese sentido un caso testigo. La diferencia, digamos, que hay a nivel provincial es que las elecciones son desdobladas, e insisto, cada elección, y lo hemos comprobado ahora una vez más con las elecciones desdobladas de los municipios, cada elección tiene su lógica, la ciudadanía es sabia, digamos, en ese sentido a la hora de tomar una decisión, y se detiene a pensar lo que se está votando en ese momento. Ahora se va a votar gobernador, que es la próxima elección del 11 de junio, y bueno, habrá que ver si esa porción de los que se sienten identificados con la figura de Milei puede llegar a ser capitalizado por la fórmula de Marchi Orozco. Hasta el momento nosotros no lo estamos viendo en las encuestas, y si se ve en una cuantía pequeña. No es significativa como el porcentaje de intención de voto que está teniendo Milei en Mendoza y a nivel nacional. ¿Y se puede determinar de alguna manera o no cuál sería la franja del electorado que se encauzaría hacia este modelo liberal que plantea Milei? Bueno, en el caso de Milei, de los seguidores y cuál es su electorado, hay que decir que hoy es un electorado muy heterodoxo, ¿no? Milei empezó conquistando, digamos, a los sub-30, que lo eligieron como una opción snob, ¿no? Hace un par de años, que empezamos a hacer las encuestas,
Bueno, yo les comentaba fuera de aire que creo que fue en septiembre, octubre del 2021, hicimos el primer estudio sobre qué tienen en la cabeza los centennials argentinos, ¿no? Y ahí estábamos viendo que ya Milei lideraba en ese momento la intención de voto, ¿no? Básicamente porque este segmento de la sociedad se mostraba absolutamente refractario o mayoritariamente refractario, para ser más precisa, al modelo asistencialista e intervencionista al cual Milei atacaba, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza primero como esa opción SNOP dentro de ese target sub 30 y después se extiende, ¿no? Y sobre todo se extiende mucho a los, digamos, se genera un efecto contagio uh-huh. en los desencantados del Frente de Todos y en alguna medida también de Juntos por el Cambio, sobre todo en Juntos por el Cambio lo hemos visto más en el último tiempo en las personas mayores, ¿no? Que producto de errores no forzados de la dirigencia también de Juntos por el Cambio dicen, bueno, vamos a Milei o lo voy a apoyar a Milei porque ellos no se ponen de acuerdo. Bueno, habrá que ver si esa manifestación de ese enojo, ¿no? En el caso de los adherentes de Juntos por el Cambio se sostiene o, bueno, termina siendo solo una expresión de bronca. Pero sí lo que tenemos, digamos, de alguna manera validado a través de los estudios de opinión y que si se quiere de vuelta, San Rafael podría ser un caso testigo en ese sentido, es que esa opción SNOP de los sub 30 generó un efecto contagio en los desencantados del Frente de Todos y por eso hoy Milei representa una amenaza también tan importante para el peronismo. Finalmente, este traslado o esta extensión del caudal de votos que puede llegar a conseguir eventualmente Milei responde entonces principalmente a un tema de desencanto más allá de un componente ideológico, porque muchas veces se discute si hay una gran cantidad o un porcentaje importante de la población sí adhiere a esta idea del movimiento libertario, que tiene una historia en la política y en la economía mundial de hace casi 100 años. Vieja data. Pero principalmente está teniendo más fuerte arraigo en un desencanto hacia la política tradicional. Sí, por eso digo, hoy es heterogéneo, ¿no? En un primer momento también fue una adhesión ideológica, pero hoy ya no lo es. No es solo una adhesión ideológica, sino es una manifestación de, digamos, es un representante de la antipolítica, digamos, del antisistema, si se quiere. Entonces, nosotros siempre, yo vengo poniendo un ejemplo desde hace un tiempo que es San Carlos, ¿no? San Carlos, que ahí donde se gestaron todas las manifestaciones antimineras. Bueno, Milei es absolutamente prominero, es el representante más explícito que tiene el capitalismo y sin embargo en San Carlos lidera la intención de voto a presidente, ¿no? Entonces, en un punto hay una adhesión de una porción de la ciudadanía que, bueno, que se siente identificada, inclusive de los jóvenes que se sienten identificados en términos ideológicos, si quieren, con Milei. Y por el otro lado hay otra porción de la sociedad que simplemente lo elige como forma de castigo, o por lo menos lo elige hoy en las encuestas. Hay que ser bien claro en ese sentido, todavía no sabemos en qué va a terminar este fenómeno Milei. Y básicamente no lo están escuchando, ¿no? Porque si uno se pone a pensar y pone el foco, ¿no? Por eso vuelvo al ejemplo paradigmático de San Carlos, ¿no? Que pone el foco en una sociedad que se ha incluso proclamado en las calles con refractaria o con un rechazo hacia la minería metalífera, cuesta entender cómo está apoyando, ¿no? A un dirigente que se ha manifestado abiertamente pro minero. Entonces, la pregunta es, cuando lo empiecen a escuchar, ¿cambiarán la opinión respecto de que lo van a votar? Bueno, eso es lo que nadie sabe aún. No, ni ustedes ni nosotros los encuestadores. Sí. Claro, y hablábamos fuera de aire también la importancia de tener en cuenta el desagregado etario, porque el porcentaje del padrón sub 30, sub 25 es bastante grande y a veces no se tiene en cuenta. Alrededor del 30% es un porcentaje, ese porcentaje, digamos, del padrón es muy significativo y puede, sin duda, definir una elección, ¿no? Entonces, que Milei hoy esté tan posicionado, digamos, en ese electorado, lógicamente implica un llamado de atención porque es un dirigente que no solamente se ha consolidado en términos de intención de voto, sino que viene creciendo de manera sostenida, ¿no? Con lo cual, bueno,
estamos en algún momento, les diría un par de meses a esta parte, estamos todos con las antenas, ¿no? Un poco más alertas respecto de lo que este fenómeno implica y si realmente tiene chances concretas de llegar a la presidencia. Y en el otro extremo vemos cómo el Frente de Izquierda en estos 7 departamentos ha tenido un desempeño muy pobre. Debe ser una de las peores elecciones que haya tenido. ¿Qué análisis se puede hacer? El mismo que les acabo de comentar. Hay la sociedad se ha corrido hacia la derecha. ¿Pero por qué se ha corrido hacia la derecha? Porque es el modelo de la centroizquierda, que insisto, es asistencialista, intervencionista, no le ha dado resultado, ¿no? Entonces, recordemos que la izquierda, en general, el mayor porcentaje de electores cautivos que tenía eran los jóvenes, justamente porque representaba la rebeldía, representaba el antisistema también la izquierda, ¿no? Y de alguna manera esa expresión rebelde hoy ya no lo representan los dirigentes de la izquierda, sino que los dirigentes de la izquierda representan para la gran parte de los chicos, ¿no? De este segmento sub-30, representan el statu quo, digamos. En cambio, lo que viene por la derecha es lo disruptivo, ¿no? Lo diferente, lo que, digamos, se opone al establishment, ¿no? Entonces, esa es la explicación de por qué el Frente de Izquierda a nivel, por lo menos en estas elecciones. Después habrá que ver en las elecciones provinciales, quizás ahí tienen un mejor desempeño. Los datos más actualizados que tenemos a nivel provincial indicarían que van a tener un mejor desempeño porque en algún punto también conquistan algo de electores peronistas o kirchneristas que por una cuestión ideológica no se irían jamás con Milei porque ese sector sí está escuchando a Milei, ¿no? Pero la realidad es que también tiene que ver, ¿no? Con eso, ¿no? Con gente joven que hoy está mirando otras opciones que están en el lado opuesto del arco ideológico. Falta más de un mes, pero ese escenario es justamente el de las PASO provinciales, que son del 11 de junio, ¿cómo se avisora hoy en día? Bueno, lo que nosotros no tenemos datos actualizados porque la realidad es que el cierre de listas ha sido hace muy pocos días y también estábamos esperando un poco tener los resultados de estas PASO municipales. Pero sin duda, ha habido una reconfiguración de la oferta y es bastante probable que la reconfiguración de la oferta implique también una reconfiguración de la demanda, ¿no? O sea, que la ciudadanía, una vez que ya tiene esta oferta electoral definida, cambie sus posiciones en alguna proporción. Yo les diría que hasta lo que hemos podido medir, creo que, las chances de que Cornejo sea el próximo gobernador no estarían en riesgo, por lo menos hasta ahora, pero quizás se modifique en cuanto a la intención, en cuanto a los porcentajes, ¿no? Quizás no veamos ya un gobernador ganando con el 15 o el 20%, como lo vino haciendo Cambia Mendoza en las últimas dos elecciones, pero por lo menos, insisto, hasta el momento y por los números que nosotros manejamos, no habría, no correría riesgo, la posibilidad de que Cornejo pueda ser el próximo gobernador. Marta, y ya para ir cerrando, ¿influye de alguna manera en esto la elección de los vicegobernadores? Porque coincide, ¿no? Que Cornejo eligió como compañera de fórmula una persona de muy alto perfil, muy polémica, y que tiene sus defensores y sus detractores. Por el otro lado, De Marchi eligió a un dirigente radical también de peso. Digo, ¿de alguna manera esto reconfigura el mapa o no influye? Bueno, yo creo que algún impacto va a tener. Entiendo que De Marchi debería sumar algún punto, no sé cuánto todavía porque no tenemos datos actualizados, provenientes de las Heras, que acompañan a Orozco y probablemente lo sigan en esta cruzada. Y que tiene un peso electoral fuerte. Y que tiene un peso electoral fuerte. También Cornejo tiene, o el tándem Cornejo-Suárez tienen un electorado cautivo bastante interesante. Por eso, insisto, puede llegar a reconfigurarse en términos de
porcentajes, lo que no estoy viendo por el momento es que, bueno, eso pueda implicar un cambio de resultados, ¿no? Uh-huh. Y después, el tema de Eve Casado, me parece que le suma a Cornejo el hecho de llevar una mujer con carácter, independientemente que se pueda coincidir con ella o no, me parece que no es una figura decorativa y eso siempre suma y sobre todo suma en el electorado femenino. Uh-huh. Marta, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes, un placer estar acá. Bueno, Mariano, pasamos las primeras pasos, sí. Nos queda mucho. Queda casi todo el año, hasta las elecciones de octubre, posiblemente de noviembre, tendremos que ver cómo se comporta el electorado y los resultados que vamos a tener de aquí en adelante. Bueno, y nosotros seguiremos analizando todas estas instancias. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Tribuna.